Mis queridos hermanos, quiero que me acompañen un momentito a reflexionar la palabra de Dios. Quiero el día de hoy detenerme en un pasaje muy interesante de Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6, donde nos narra una escena muy curiosa, pero que tiene una enseñanza rica para ti y para mí. Nos cuenta la palabra de Dios que en aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada. Quiero enfatizar que este lugar donde Jesús está yendo, esta sinagoga donde él está yendo, es en Nazaret, un lugar donde conocían a Jesús. Lo habían visto desde que era un joven y conocían a su familia, conocían a José, conocían a María. Y por eso ellos estaban asombrados. Y por eso sucede lo siguiente. Se preguntaban asombrados, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Ya ven, ellos se están sorprendiendo porque le habían visto a Jesús siempre y Jesús era un ser humano común y corriente. Quiso parecer así, él no quiso estar haciendo alardes, como dice Filipenses 2, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se abajó, se humilló. Jesús quiso ser humilde. Y él, cuando ya llegó su tiempo, entonces es que él se da a conocer. Y por eso es el impacto que le causa ver a Jesús en esta nueva faceta de su vida. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos ha sucedido que perdemos quizá la conexión con un grupo de personas, nos conocieron en una época y luego cuando nos vuelven a ver, quizás después que nosotros nos hemos formado, nos hemos capacitado, en nuestra propia parroquia, en nuestro propio grupo o cercanos, pues nos ven como diciendo, ¿y este de dónde ha salido? ¿De dónde viene con todo esto? En vez de ellos aprovecharse como se aprovechan los demás, es decir, vas a otros lugares donde no te conocieron desde pequeño y esa gente valora tu preparación, tu conocimiento, lo que le puedes aportar. Pero cuando vas a donde los tuyos, ellos lo que se ponen a pensar es más en de dónde tú vienes con eso, dónde lo aprendiste, a criticar. Es curioso, algo que hicieron con Jesús y algo también que hacen con nosotros. Luego esta parte que nos habla de los hijos, hermanos de Jesús, sabemos por la imagen de la Escritura que no eran hermanos de sangre de Jesús, es decir, no eran sus hermanos hijos de María y José, no, eran de familiares de María. Sabemos por la misma palabra de Dios donde nos mencionan quién es la madre de Santiago, José y Judas, que es una que se llama también María, que es prima de María, la madre del Señor, y sus hermanas, también habla de hermanas, ¿de acuerdo? No hay datos arqueológicos ni científicos que apoyen el que Jesús haya tenido más hermanos o que María haya tenido más hijos aparte de Jesús. Y se escandalizaban, sigue diciendo la palabra, a cuenta de él. Escuchen eso, se escandalizaban. O sea, en vez de ellos alegrarse, en vez de sentirse orgullosos de que alguien de su ciudad, de su pueblo, de su sector, de su barrio, de su comunidad, de su grupo, el Señor está haciendo maravillas a través de ellos, no, se escandalizaban. Y Jesús les decía por eso, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Es la verdad. Y curiosamente, eso le bloqueó tanto que dice la palabra de Dios que no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y se admiraba de su falta de fe. O sea, ellos que debían haber tenido más fe, al contrario. Y Jesús eso no lo limitaba, sino que sigue diciendo la palabra de Dios y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Es decir, él
el ver y confrontar esa falta de fe, esa poca acogida de su gente no le limitó, sino que él siguió cumpliendo con su misión. También aprende eso de Jesús. El trato que te dan quizás la gente más cercana a ti no debe delimitarte a tú entender que ya por eso debes abandonar lo que estás haciendo, sino continúa, que hay otras gente que sí necesitan de ti, de lo que el Señor te ha regalado, de lo que el Señor te ha puesto en tu corazón, de las capacidades que has adquirido, de tu preparación, de tu formación. Hay gente que sí necesita que tú le aportes en su vida. Habrá gente que no le interesará, pero habrá mucha gente que también le interesará que tú seas parte esencial de su vida y que tú les puedas llevar cada vez más a Jesús en el plano laboral, que les puedas resolver temas que tan complicados en el ámbito profesional también, que les puedas solucionar la situación en la que se encuentran. Así que no te detengas, sigue adelante, porque así como Jesús lo hizo, así tú y yo también estamos llamados a seguir avanzando. El que tenga oídos para oír, que oiga.